Comenzó con susurros que se colaban por las puertas abiertas de las tiendas y sobre las tazas de té pulidas, llevando la misma sentencia cruel por las calles del mercado y los salones por igual. El nombre de los Fletcher había caído. Henrietta Fletcher lo oía por todas partes, aunque nadie se lo decía nunca directamente a la cara. A los 23 años, con manos firmes y una espalda entrenada en la gracia, se movía por el aire del verano como si la dignidad misma fuera un escudo. Antes había caminado bajo candelabros. Ahora pasaba bajo la ropa colgada y la mirada de lástima de los ojos. Cada paso medido, cada respiración un acto de quieta resistencia ese día. Las deudas de su padre habían tragado su hogar como una marea lenta, dejando atrás solo libros de cuentas gruesos de tinta roja y una reputación que ninguna puerta educada admitiría. Los pretendientes desaparecieron. Los amigos se suavizaron hasta convertirse en extraños. Incluso los sirvientes se fueron uno a uno, como si la deserción misma fuera contagiosa. Sin embargo, Henrietta no había sido criada para la impotencia. Bajo sus guantes modestos vivía el recuerdo de los verbos franceses, las columnas de los libros de cuentas y la postura de una joven enseñada a presentarse ante el juicio sin temblar. La ruina le había despojado de protección, pero no de habilidad, sola en el silencio cada vez más amplio de la supervivencia misma. Ahora el duque de Ascam no oía nada de estos susurros directamente. Sin embargo, su consecuencia llegó a su puerta de todos modos, doblada en cartas esperadas con crestas y problemas que se negaba a nombrar en voz alta. A los 25 años, gobernaba un estado que parecía magnífico a distancia y hueco en su núcleo, sus corredores de piedra resonando con la ausencia de calor. La sociedad elogiaba su restricción como fuerza, su reserva fría como disciplina. Pero la disciplina se había endurecido hacía mucho en un hábito de soledad. Confiaba más en los contratos que en las personas, en el silencio más que en las promesas, y guardaba su corazón como una puerta de tesoro cerrada. En el sexto verano del reinado de la reina Victoria, mientras las rosas trepaban por las enredaderas y el país fingía paz, Ascam necesitaba un nuevo cocinero, uno cuya lealtad se comprara barata y nunca se cuestionara. Cuando Henrietta llegó a los escalones traseros con zapatos prestados y un vestido sin adornos, los sirvientes la estudiaron con cálculo abierto. El duque la encontró en la cocina, donde el calor se acumulaba espeso bajo las ollas de cobre, y la evaluó como podría evaluar una línea de un libro de cuentas, sin ternura, sin curiosidad. Sus ojos eran grises, su voz limpia de vacilación como piedra contra pedernal en el aire quieto del trabajo y el juicio de verano. Ella respondió a sus preguntas con cuidado, ni servil ni audaz, ofreciendo prueba de su habilidad a través de detalles medidos en lugar de ruegos. Él escuchó con el desapego de un hombre acostumbrado a los resultados, no a las historias. Al final, pronunció la frase que la seguiría como una herida vestida de seda. «Te contraté para alimentar a mi casa, señorita Fletcher», dijo, con la mirada imperturbable, «no para entretener la absurda noción de convertirte en su ama». La cocina se cayó como si las paredes mismas hubieran oído y contuvieran la respiración. No hubo protesta, solo la alineación de sus hombros en resolución y restricción. Henrietta aceptó el puesto con una reverencia tan precisa como cualquiera que hubiera ofrecido en salones hace mucho desaparecidos de su vida. La servidumbre no era una derrota, se dijo, sino solo otra disciplina. Sin embargo, al inclinarse sobre el primer mostrador de madera que ahora definiría sus días, un temblor pasó por sus manos antes de dominarlo. Arriba, sin ser visto, el duque se fue sin mirar atrás, sin saber que en su postura permanecía la etiqueta de un mundo que él creía completamente fuera de su alcance. La distancia entre ellos fue inmediata, aguda y pesada con palabras que no se habían dicho. Esa noche, mientras la cena se llevaba hacia arriba en bandejas de plata que ella nunca tocaría, Henrietta se quedó sola en la cocina silenciada y estudió el estrecho futuro que se le presentaba. Arriba, el duque cenaba entre hombres que elogiaban su economía y mujeres que lo medían como medirían tierras o títulos. Ninguno de ellos sabía lo que ella sabía. Que su herencia sangraba monedas en silencio cuidadoso. Que sus libros de cuentas susurraban de un peligro inminente. Guardó ese conocimiento como una hoja oculta, aún incierta de su propósito. Afuera,
el viento cálido levantaba las cortinas como si señalara un movimiento que nadie provocaba. Mucho más tarde, cuando la casa se había asentado en una quietud camellada, el duque se detuvo solo en su estudio, los restos del día dispuestos ordenadamente ante él. Se felicitó por la economía, por la certeza limpia de las líneas no cruzadas. Sin embargo, la imagen de la mirada firme de la joven regresó sin invitación, inquietante en su compostura. Por primera vez en muchas estaciones, sintió la leve perturbación de un orden que había creído inmutable. Y en algún lugar abajo, en el calor silencioso de la cocina, un futuro que no había anticipado dio su primer aliento invisible en la oscuridad del verano. Para la tercera semana de su empleo, la casa había comenzado a cambiar de maneras que nadie podía nombrar del todo. Los invitados del duque se quedaban más tiempo en la mesa, sorprendidos por sabores que susurraban de puertos lejanos y estudio paciente en lugar de mera obediencia. Henrietta se movía por la cocina como una arquitecta silenciosa del orden, remodelando el caos en ritmo sin alarde ni queja. No desperdiciaba nada, escuchaba a todos y aprendía los ánimos de los sirvientes como se aprende el clima, no para controlarlo, sino para sobrevivir dentro de él. El duque lo notó solo en fragmentos al principio. Un plato devuelto vacío, el elogio de un mayordomo cortado por la restricción, un libro de cuentas que por una vez cuadraba sin su intervención. Luego, una noche, notó su letra. Había dejado por error una cuenta de la herencia en la mesa secundaria, las cifras densas e implacables, sin intención de que sus ojos las encontraran. Por la mañana, los márgenes llevaban correcciones tan pequeñas y precisas que podrían haber sido grabadas por la conciencia misma. Su nombre estaba firmado debajo en la curva modesta de su mano, nada más. La sospecha se agitó antes que la gratitud, como siempre le ocurría. En el desayuno no le preguntó nada. Sin embargo, el silencio presionaba de manera diferente entre ellos, cargado ahora de algo no reconocido. Henrietta sostuvo su mirada solo una vez, lo suficiente para transmitir ni miedo ni triunfo, y luego regresó a su trabajo como si las cuentas y el destino fueran herramientas igualmente comunes. Fue después de esto que apareció Lady Wickham, convocada por el rumor y la expectativa en igual medida. Llegó en seda pálida y certeza, del tipo que solo usan las mujeres a las que nunca se les ha pedido demostrar su valor más allá del linaje. Su conversación se asentaba fácilmente alrededor del duque, siempre orientada hacia la posesión. Sonreía a Henrietta como se sonríe a un mueble, reconociendo la presencia sin otorgarle importancia. La casa sintió el cambio de inmediato, el tensarse del aire que precede a las tormentas que nadie se atreve a nombrar. En la cena de esa noche, un lord visitante comentó ociosamente el sazonado del pescado, y luego se sorprendió a sí mismo alabándolo en 3 idiomas diferentes antes de darse cuenta de lo que había hecho. Henrietta, convocada a pesar de la costumbre, le respondió en las mismas lenguas con fluidez callada, sus palabras contenidas, su acento preciso. La mesa se quedó quieta. La sonrisa de Lady Wickham se mantuvo, pero algo duro parpadeó detrás de ella. Más tarde, en el corredor más allá de las cocinas, el duque detuvo a Henrietta con un gesto brusco. La interrogó sin suavidad y sin volumen, exigiendo saber dónde había adquirido tal aprendizaje. Ella respondió con verdad, ofreciéndole ni disculpa ni defensa, solo hechos. Su incredulidad cedió, centímetro a centímetro cansado, a una comprensión que aún no deseaba poseer. Le dijo que mantuviera tal conocimiento en privado, y ella respondió que el ocultamiento había sido desde hacía mucho su arte más practicado. A partir de ese momento, la distancia entre ellos se alteró, no reduciéndose, sino afilándose en conciencia. A los pocos días, se desarrolló una emergencia silenciosa en las finanzas de la herencia. Un contrato se volvió traicionero por omisión más que por mentira. El duque descifró lo suficiente para saber el peligro, pero no su escape. Henrietta vio el fallo de inmediato. Trabajando de noche a la luz de una vela prestada, redactó una respuesta a través de canales indirectos, disfrazando la corrección de cortesía y el rescate de ajuste rutinario. Cuando el asunto se resolvió sin temblor público, el duque sabía precisamente a quién pertenecía la preservación, aunque nadie más hubiera podido rastrearla. No le dio las gracias.
En cambio, un pequeño paquete apareció en la mesa de preparación a la mañana siguiente. Un delgado volumen anticuado sobre principios matemáticos del comercio, encuadernado en cuero oscuro. No era generosidad tanto como reconocimiento en forma contenida. Otros ojos lo notaron. Lady Wickham comenzó a demorarse cerca de las puertas para recoger comentarios como quien recoge espinas. Al final de la semana, un rumor se movió como se mueven los rumores, vestido de media verdad y afilado por la envidia. La cocinera se estaba entrometiendo en asuntos muy por encima de su estación. La acusación no golpeó con rabia, sino con elegancia cuando llegó al duque, llevada suavemente sobre el té. Él no dijo nada en respuesta. Sin embargo, esa noche encontró a Henrietta sola con las manos cruzadas, esperando un juicio que no había buscado. El rumor no explotó. Maduró. Para cuando alcanzó su veneno completo, había pasado por tantas bocas que llegó vestido de preocupación más que de acusación. La cocinera se estaba extralimitando. La cocinera estaba manipulando cifras. La cocinera tenía designios más allá de su delantal. Henrietta lo sintió en los tonos cambiados a su alrededor, en las miradas que se apartaban demasiado tarde, en la repentina rigidez de las criadas menores que una vez habían reído libremente a su lado. No respondió a nada de ello. El silencio, había aprendido, no era rendición, sino contorno, una forma de dar forma a lo que aún no podía decirse en voz alta. El duque observó el cambio con la paciencia cansada de un hombre que desconfía de las coincidencias. Pesó cada palabra que le reportaban, cada pausa en la voz del mayordomo, cada referencia casual a la ceja levantada de Lady Wickham. Sin embargo, retrasó la acción, atado por su negativa a parecer influido por el rumor o el sentimiento. Esta restricción, durante mucho tiempo su escudo, se convirtió en un arma vuelta hacia adentro. Henrietta trabajaba exteriormente sin cambios. Aunque cada mañana se levantaba más temprano, cada noche dormía menos, la disciplina de la resistencia se apretaba a su alrededor como una armadura que nunca descansaba del todo. Al fin la tensión encontró su ruptura. El duque la convocó no a la cocina, sino a la estrecha biblioteca contigua a su estudio, una habitación rara vez usada excepto para ajustes privados. Los libros se alzaban a todos lados, sus lomos embotados por décadas de propiedad más que de afecto. La luz de las velas temblaba entre ellos. La acusó sin crueldad, pero sin protección, repitiendo los rumores como si su mera repetición pudiera extraer la verdad. Ella escuchó sin inmutarse hasta que él vaciló en una palabra que no le pertenecía del todo. Entonces, en voz baja, lo corrigió, no sobre el rumor, sino sobre el principio financiero en su centro. La precisión de su respuesta lo sorprendió hasta la quietud. Entonces le preguntó, no como empleador, sino como un hombre despojado de certeza, por qué se quedaba en absoluto. La pregunta, colgando de repente desprotegida entre ellos, los inquietó a ambos. Henrietta dudó, el hábito del ocultamiento luchando con un agotamiento más profundo que el miedo. Habló primero de la necesidad, de la supervivencia, pero la palabra le supo insuficiente en el momento en que salió de su boca. Añadió casi a regañadientes que la dignidad una vez perdida se convierte en una deuda que uno pasa toda una vida tratando de pagar. Por primera vez, él vio no la compostura sino el costo de ella. Algo en él respondió antes de que tuviera intención de hacerlo. El pasado que había enterrado se movió como un dormilón inquieto. Habló de la confianza traicionada en la juventud, de la cautela que lo había seguido a cada contrato y a cada puerta cerrada. No nombró a la mujer que le había enseñado que el amor podía imitar la lealtad justo el tiempo suficiente para destruirla. No necesitaba hacerlo. La sombra de ello moldeaba su voz. En el silencio que siguió, el abismo entre sus estaciones se estrechó, no por elección, sino por reconocimiento. El aire se cargó de lo que ninguno se atrevía a reclamar. Él se acercó, no con amenaza, sino con incertidumbre, como si el espacio entre ellos hubiera comenzado a hacerse preguntas propias. «Estás aquí como si pertenecieras», dijo, ya no acusando, sino buscando. Henrietta sostuvo su mirada con ojos que ya no buscaban aprobación. «Pertenecer», respondió, «no lo confieren las habitaciones ni los nombres. Se soporta.
La honestidad de ello lo golpeó más profundamente que cualquier adulación. La cercanía los inquietó a ambos. Su mano se levantó como por un énfasis instintivo, luego cayó antes de que pudiera traicionarlo. Su respiración se cortó en el sonido más pequeño, y sin embargo resonó en él con fuerza desproporcionada. Estaban lo bastante cerca ahora para sentir el calor el uno del otro. Lo bastante cerca para que lo no dicho adquiriera peso y temperatura, pero el silencio regresó como una ley. El mundo más allá de las paredes se reafirmó en la memoria, reglas, escrutinio, consecuencias. Él se apartó primero, no en rechazo, sino en retirada. Por la mañana, la casa se enteró de que Henrietta se iría a finales de la semana. El anuncio viajó rápido, con alivio en algunos sectores, inquietud en otros. La satisfacción de Lady Wickham era completamente abierta. Henrietta empacó sus pocas pertenencias con eficiencia. Sin embargo, cada prenda doblada llevaba la gravedad de una partida que no se elige tanto como se soporta. Cuando el duque se enteró, no ofreció protesta. La restricción rodeaba sus palabras como siempre, pero su seguridad familiar ahora se sentía recién hueca. En su última noche, la lluvia trazaba líneas quietas contra las ventanas y la herencia se asentó en una quietud que parecía deliberada. Henrietta apagó las últimas lámparas de la cocina y salió al fresco, dejando que la oscuridad la reclamara sin ceremonia. Arriba, en el estudio que aún pretendía ocupar, el duque observó el patio vacío de su pequeña figura firme. Se dijo a sí mismo que este final restauraba el orden. Sin embargo, a medida que la noche se profundizaba y la lluvia se afinaba, el silencio que ella dejó atrás resultó más fuerte que cualquier escándalo, y mucho más difícil de dominar. El carruaje se detuvo bajo un resplandor de faroles y caballos lacados mientras la gran casa de la noche recibía a sus invitados, y el duque de Ascam se encontraba en medio de terciopelo y oro con la calma practicada que una vez lo había protegido de toda expectativa humana peligrosa, esta noche sin el consuelo de los susurros que fluían por el salón de baile en corrientes de seda mientras las alianzas se desplazaban con cada sonrisa medida. Sin embargo, su atención se tensaba hacia las puertas con una disciplina que ahora se sentía como castigo, porque la ausencia se había convertido en una presencia más fuerte que cualquier ambición rival que hubiera dominado jamás dentro de su postura pública compuesta. Henrietta entró no como sirvienta, sino como consecuencia, vestida con sencillez, pero moviéndose con una compostura que abría la multitud de manera más decisiva que la seda. Su regreso anunciado por nada más que la quietud que seguía a sus pasos y la repentina recalibración de cada mirada curiosa que buscaba medir su valor. El duque sintió que la habitación se inclinaba como si el equilibrio mismo hubiera sido renegociado sin su consentimiento, y en el momento en que sus ojos se encontraron a través de la distancia deliberada del rango y la memoria, comprendió que su partida no había terminado su historia, sino que había afilado su exigencia con una fuerza interior súbita e irreversible. Lady Wickham avanzó su reclamo con certeza graciosa momentos después, expresándolo no como deseo, sino como destino, y el círculo reunido se inclinó imperceptiblemente hacia el acuerdo, entrenado por años de arreglos para confundir la inevitabilidad con la propiedad y la ambición con el orden, mientras el duque permanecía en silencio, sintiendo removerse la vieja cadena que se esperaba que aceptara con una reverencia y una promesa, para permitir que su nombre se doblara ordenadamente en otro. Contrato de ventaja. Sin embargo, su mirada ya se había desviado de nuevo hacia Henrietta, donde la expectativa se disolvía en algo peligrosamente parecido a una elección por primera vez en su vida adulta gobernada. El anuncio fue interrumpido por su negativa, pronunciada sin volumen, pero con una finalización que se propagó hacia afuera y contuvo el asombro. Y cuando nombró la injusticia de la presunción en lugar del nombre de su prometida, la habitación se inclinó de nuevo bajo el peso de un desajuste que ninguna etiqueta podía disimular del todo. Henrietta no se movió de inmediato. Porque el valor no es espectáculo, sino una secuencia de permisos deliberados otorgados interiormente, y cuando finalmente dio un paso adelante, el sonido no lo llevaron sus pies, sino la inhalación colectiva que siguió a su resolución hacia el centro cargado del escrutinio. El duque cruzó el espacio entre ellos como si fuera una frontera defendida durante mucho tiempo por el hábito más que por la ley.
Y ante la corte del juicio, declaró no su rescate, sino su elección, hablando al fin de asociación en lugar de mecenazgo con una voz despojada de armadura y miedo. La conmoción se movió por la reunión en un silencio disciplinado. Sin embargo, debajo se agitaba el reconocimiento de que algo antiguo se había fracturado a plena vista, y que esa fractura abría espacio para una verdad que pocos se atrevían a expresar, pero que muchos medían en secreto su propio confinamiento contra ella con envidia no dicha y un súbito anhelo de permiso. Lady Wickham retiró la mano como si del calor, la dignidad intacta, pero el propósito desechó. Y el duque, habiendo desmantelado el futuro diseñado para él, descubrió que la pérdida de su refugio se sentía aterradora solo hasta que percibió cuán estrecho había sido comparado con el horizonte que ahora se abría ante él. En la habitación más quieta más allá del resplandor del juicio, le pidió no perdón, sino verdad, y ella se la dio sin adornos, nombrando tanto su miedo como su voluntad, con la misma firmeza que la había llevado a través de cocinas y corredores por igual, donde la supervivencia le enseñó primero el lenguaje. Él respondió con el voto más simple que jamás se había atrevido a arriesgar, ofrecido no como refugio, sino como un clima compartido, y la humildad de ello lo sorprendió más que cualquier declaración grandiosa hubiera podido hacerlo, porque le pedía permanecer expuesto, donde una vez controlaba cada resultado a una distancia emocional calculada. Su unión se anunció, no para aquietar la habitación, sino para soportarla. En los días que siguieron, la resistencia se reunió, como siempre lo hace alrededor del cambio. Sin embargo, ninguno de los dos retrocedió, habiendo aprendido que la retirada solo preserva los muros, nunca la vida interior que se atrevió a crecer contra ellos. El matrimonio no llegó como triunfo, sino como labor elegida diariamente, una reconstrucción llevada a cabo en público y en lo silencioso por igual, donde su inteligencia y su cautela renunciada se movían juntas al fin, ya no en oposición, sino en un alineamiento negociado y resiliente, que inquietaba a los observadores, pero estabilizaba el suelo bajo sus pasos. Mucho después de que la temporada hubiera cambiado y el escándalo se hubiera atenuado en historia, el duque a veces la observaba pasar por las mismas cocinas donde su distancia se había declarado por primera vez. Y recordaba cómo la ruina les había enseñado a ambos a reconocer la fortuna por su valor más que por su comodidad heredada sola.